¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan todos. Disculpen la demora, tuvimos un inconveniente técnico, pero ya estamos con todos ustedes aquí a través de mis redes sociales. Mi nombre es Mario Pentón, soy periodista. Me acompaña el abogado Jesús Novo, abogado de inmigración de Gallardo Law Firm. Vamos a estar hablando sobre diversos temas migratorios y específicamente tenemos un tema que me gustaría mucho que ustedes pues, puedan compartir con nosotros porque ha sido el tema de estos 2 días, ayer y anteayer, y es el de la ministra de Trabajo del régimen cubano. ¿Puede la ministra de Trabajo del régimen cubano venir a vivir a los Estados Unidos ahora que ha sido defenestrada? Esa es la pregunta que muchos de ustedes se hacían en los comentarios, que muchos de ustedes me decían, ahora se va a vivir con los hijos a Estados Unidos. Vamos a tratar de dilucidar esto, si se puede o no se puede y demás, porque moralmente sabemos que es lo peor, ¿no? Que no debería ser, pero legalmente podría. Vamos a preguntarle al experto. Estimadísimo Jesús Novo, ¿cómo estás? Muy bien, Mario, ¿cómo estás? Muy bien. Novo, ¿puede la señora ministra Feito venir a los Estados Unidos una vez que, bueno, ya ahora supuestamente renunció? Yo diría que la renunciaron, ¿no? Pero ¿puede Marta Elena Feito venir a buscar mendigos acá a Estados Unidos? No, ella no puede venir. Primero, para ser ministro en Cuba, tú tienes que ser miembro del Partido Comunista y los miembros del Partido Comunista no son admisibles a los Estados Unidos. Ni aunque los pida un familiar, ni aunque traten de pedir asilo, ni de ninguna manera son admisibles. Además de que existe ahora todavía algo más fuerte que es el memorando del presidente Trump en el cual los oficiales del gobierno, pues bueno, van a tener una prohibición de entrar al país. Así que ella no va a poder, por mucho que quiera, por mucho que los hijos la quieran pedir, por mucho que traten o sea, no va a poder venir a los Estados Unidos, por mucho que ella diga que se arrepintió, que ya no creen aquello, lo que sea, no va a poder entrar a los Estados Unidos, por lo menos por 5 años tiene una prohibición. Que ella no ha dicho que no, que se arrepintió ni nada de eso. Ella ha vivido el comunismo hasta ayer y seguirá viviendo del comunismo porque tampoco es que ella la hayan votado deshonrosamente de su ministerio y nada. Ella renunció en teoría, ¿no? Entonces, esto para que vean el nivel de descaro que tiene ese régimen, que es increíble. Pero yo quiero leerles este fragmento del memorando presidencial sobre el tema de Cuba. El secretario del Tesoro ajustará la regulación actual del Departamento del Tesoro que define como funcionarios prohibidos del gobierno de Cuba, de manera que para los efectos del título 31, parte 515 del Código de Regulaciones Federales incluya ministros, viceministros, miembros del Consejo de Estado, miembros del Consejo de Ministros, miembros y empleados de la Asamblea Nacional del Poder Popular, miembros de cualquier asamblea provincial, jefes de sector local de los comités de defensa de la revolución, directores generales, subdirectores generales, superiores también de todos los ministerios, organismos estatales cubanos, empleados del Ministerio del Interior, empleados del Ministerio de Defensa, secretarios y primeros secretarios de la Confederación del Trabajo de Cuba, de la CTC y sus sindicatos componentes, editores jefes, editores, subeditores de organizaciones y programas de medios de comunicación. Esto para los periodistas que les gusta mentir constantemente ahí en los medios oficiales del régimen cubano, después quieren venir para acá. No van a poder venir, incluidos periódicos, televisión, radio, miembros y empleados del Tribunal Supremo Nacional. Esas son las regulaciones que están por escrito. Y por cierto, porque hay mucha gente que dice, oh, ¿por qué al final las denuncias no llegan a ningún lado? Ahí tienen en pantalla. ¿A quién tienen en pantalla? Bueno, tienen en pantalla a un represor violento cubano vinculado a la represión del 11 de julio. Se llama Daniel Morejón García, 57 años, va a cumplir 58, pero los 58 los va a cumplir en Cuba. Lo agarró ICE y lo mandó para el lugar donde corresponde y del cual nunca debió salir. Este señor que ustedes están viendo aquí le cayó a piñazos a los manifestantes del 11 de julio, metió preso a un muchacho a 8 años de cárcel por su testimonio. A otros también los metió preso. Y vivía aquí, estaba escondido en la casa de la hija, tranquilito, bajo perfil, pero sus víctimas lo denunciaron. Se pudo probar todo esto y hoy está pasando calor en Cuba, donde le corresponde. Vamos entonces a responder preguntas, que hay muchísimas, abogado. Ok, hoy es un día para festejar. Me gustaría que el licenciado explicara por qué los CBP no tienen fianza y por qué los están deteniendo tanto. ¿Cuál sería el consejo para mayor seguridad y protección? Nos encantaría saber. Bueno, no entiendo por qué dice que no tienen fianza, porque la mayoría de los CBP
son lo que se llaman arriving aliens, son primera casilla, por lo tanto son procesados bajo 235, lo cual los hace completamente elegibles para finanzas. Así que no, en realidad no hay, o sea, si los detienen, van a ser elegibles. Se les puede pedir una fianza, ahora que se la den o no, y eso es otra cosa. Buenas tardes. Entré por frontera en el 2022 con un parol 212 de 5, corte cerrada. Ya apliqué para mi residencia hace 2 años y aún nada. Tengo cita en Miramar la semana que viene. ¿Qué me recomienda, abogado? No, obviamente lo que te recomiendo es que tengas un abogado que vaya contigo a esa cita en Miramar. En Miramar han aflojado las detenciones, pero de todos modos, o sea, siguen habiendo detenciones. Si tienes tu parol, tienes tu residencia aplicada, no debes tener problemas. Pero en realidad, de nuevo, en este ambiente migratorio que existe ahora, en realidad nada es seguro. Todo es incierto, hay una gran incertidumbre, así que debes tener un abogado que vaya contigo, por lo menos para que te asegure lo que vayas a decir allí, lo que se te puede hacer y qué es lo que va a pasar contigo. Veo algunos comentarios sobre el tema de este represor. Dice, deberían haberlo metido preso aquí, deberían haberlo acusado de espionaje. Señores, vivimos en un país de leyes. Y como vivimos en un país de leyes, usted no puede lanzar una acusación al aire, así. O sea, yo no estoy diciendo que ese hombre sea ¿cómo se llama? Un agente de la seguridad del Estado que estuviera encubierto aquí haciendo misiones aquí, ni mucho menos. Lo que sí he dicho, que está documentado, que está probado, es que él era un miembro del Ministerio del Interior de Cuba que reprimió el 11 de julio. Todo eso lo tenemos documentado, todo eso está con prueba. Eso sí se puede probar, pero que sea espía de la inteligencia cubana, no, ya eso ya es elucubración y ojalá hubiesen Bueno, hecho una investigación, ¿no? eso es suficiente con que haya sido un represor, eso lo hace inadmisible en los Estados Unidos, eso está claro. Exacto. Bendiciones. Sí, vivo en conmoción de cierre de corte puesta. Cuando me cierren la corte, pierdo la oportunidad de aplicar al permiso de trabajo por el asilo que tenía puesto en la corte. Ok, cuando tú cierres tu corte, obviamente si tienes tu asilo puesto en la corte, el asilo ya en ese momento para. Vas a tener que aplicar con la oficina de asilo afirmativo y entonces usualmente lo que pasa es que cuando tú aplicaste a tu asilo por primera vez, esa es la fecha que se toma para tu permiso de trabajo. Así que no debes tener problema con tu permiso de trabajo. Si lo tienes todavía vigente bajo la primera aplicación, cuando apliques, continúa tu permiso de trabajo, no tienes problema con eso. Bueno, veo otro por ahí preocupado por la por la fianza y la no sé qué de Chocolate. Chocolate que se cuide, que mira, acaban de mandar a un criminal para allá, para un país que, bueno, cuando yo estudié geografía no se da, no, el nombre de ese país no existía, no era el que tiene hoy. Entonces es un nombre, se me va, no, se me va ahora el nombre, pero está Así ahí, que en Sudáfrica, está ahí. uno de los que mandaron a Sudán fueron a mandar a Djibouti, que es un país que tampoco mucha gente conoce. Exacto, bueno, pero esto es todavía más abajo, es decir, está el cuerno de África, no, el sur de África, está ahí abajo Sudáfrica en lo último, y en el medio de Sudáfrica hay, bueno, en el medio, en el este de Sudáfrica, hay un trocito de espacio que es un país que nadie lo conoce, que es ya sabes, ahí acaban de mandar a un inmigrante cubano, a uno de Laos, a uno de Vietnam y a otro de otro país por ahí que no recuerdo, todos con un prontuario criminal que no les puedo explicar. Entonces, ya el que anda preguntando por Chocolate, pues no sé, ahí está. Sí te puedo decir que Cuba no lo quiere y que tiene una orden de deportación. ¿Quién sabe qué puede pasar con él? Entonces, escuché que el precio de la residencia cambió. Yo apliqué el día 14 y la notaria no me dijo nada. Los precios, hasta donde sepa, los precios se han mantenido. O sea, el último cambio fue como el año pasado, una cosa así. No sé si han habido cambios nuevos, honestamente no sabría decir, pero no he escuchado nada. Tamara, te mando un abrazo grande. Tuve unos días de descanso. Realmente, o sea, hay que tomarse unos días de descanso y desconectar absolutamente de todo. Pero bueno, eso ya estamos de vuelta y como ven, con mucho trabajo. Esperemos que esta señora no entre al país con todas las mentiras que dijo, esas del PSC. Ya, aquí está. Quería enseñarles que no hay manera para todos los que estaban ahí pendientes del caso. La fiscal Melody no era fiscal, era jueza. Con Melody vienen sorpresas. Quédense por ahí y ya verán. Ok, a ver, sigo por aquí. Mm, a ver, los hijos que reclaman hasta generales no chequean nada. Sí están chequeando, querido. Entonces, vamos a ver, sigo por acá. Tengo más.
Saludos, gracias por su respuesta. No han dicho nada de la frontera para los que estamos varados en México. Es que no hay nada nuevo. No hay nada nuevo. Cuando hay algo nuevo, con mucho gusto te lo vamos a decir. Hay tantas clarias que todavía defienden a esos dictadores que dan pena ajena. Son clarias. Las clarias son cuentas falsas. Cuentas falsas. Por cierto, acaba de decir el marrano digo marrero, que han recogido 24 millones de dólares. 24 millones de dólares desde el tarifazo de Texas. Imagínense ustedes el dineral que están haciendo todos estos caraduras. Por supuesto, con ese dineral le pagan a las clarias los megas para que hablen basura. Me negaron el permiso de trabajo por residencia tras 813 días en espera. Así lo afirmativo con USCIS. Lleva 3 años, solicitud de residencia hace 812 días y 220A sin corte. ¿Qué puede hacer, abogado? Habría que ver la razón que te dan por la negación. Si obviamente si te negaron la residencia, el permiso de trabajo también te lo niegan, pero honestamente, si no te han negado la residencia, a no ser que hayas cometido algún error en la aplicación, no hay una razón por la cual te vayan a negar el permiso de trabajo. Definitivamente debías chequear eso porque, o sea, me extraña que si no te han negado la residencia, te hayan negado el permiso de trabajo. Tengo aquí a Darling. Dice, Mario, por favor, habla de los I-220A sin corte bajo la 236. Si nos detienen, ¿qué podemos hacer? I-220A sin corte cubano, yo le he aconsejado siempre a todo el mundo que aplique a la ley de ajuste, no tiene nada que perder. No quiere decir que se lo van a dar a todo el mundo. Si los detienen, bueno, obviamente tienen que buscar inmediatamente un abogado para hacerle un proceso, ya sea en detención o lo que sea, pero definitivamente lo mejor, para esto lo mejor es que no los detengan, lo mejor es evitar, ¿sabes? Arriesgarse, estos no son momentos para andar poniéndose por ahí, tratar de mantener un perfil bajo. Lo hemos dicho muchas veces y lo voy a seguir repitiendo. Trate, es decir, evite lugares donde usted sabe que puede armarse una bronca. Por ejemplo, un concierto y lugares así donde usted sabe que, y estoy hablando de un concierto, por supuesto, de determinados personajes, no voy a mencionar el nombre, pero ustedes saben donde se puede armar una bronca. Evite eso. Si usted no tiene documentos, si usted sabe que puede estar en una situación de riesgo, no vaya a ese tipo de cosas. No vaya a, qué sé yo, lugares donde pueda haber problemas, líos con la policía. No haga cosas ilegales. Trate de estar lo más tranquilo posible. Es un momento muy difícil. Ustedes han escuchado, yo les he puesto aquí los testimonios de lo que se vive en los centros de detención, que están abarrotados, que muchísima gente, por más que el congresista Jiménez diga que no, los testimonios que recibo, no puede ser que todas las personas estén equivocadas y que solamente el congresista Jiménez haya visto la realidad, ¿no? Así que tengan mucho cuidado, sinceramente. No es un momento para jugar con el tema de inmigración. Delcy, Mario, Cuba necesita un presidente y nadie mejor que usted para hermana. Querida Delcy, te quiero mucho, muchas gracias por el cumplido, lo tomo como algo muy bonito, pero yo no soy político, mi trabajo es ser periodista, amo ser periodista y seguiré haciendo el trabajo que sé hacer, lo que me gusta. Y entonces hay que rezarle a Dios para que nos suscite en medio de la gente alguien que valga la pena, que definitivamente el puesto a dedo no es. Soy cubana, entré por CBP One, apliqué a la residencia, tengo corte en septiembre. ¿Debería cerrar esa corte, abogado? Obviamente, más allá de que tengas corte o no, no hay problema ninguno. Tú eres primera casilla, puedes aplicar con UCI sin problema ninguno. Puedes intentar cerrarla. Si no te ha llegado a la residencia, lo más probable es que no te la van a cerrar de todos modos. O sea, esa es la instrucción que tienen los jueces. Algunos que la están cerrando de todos modos, pero en realidad la mayoría, si no tienes la residencia, no te la van a cerrar. Y por como digo siempre, este no es el momento de estar cerrando cortes, sobre todo si es presencial. Porque, o sea, a pesar de que no te deben detener, o sea, teniendo una aplicación de ajuste con bastante tiempo, definitivamente no es momento de estar cerrando cortes. Eliezer Almaguer. Qué casualidad que el hijo de la esbirra fidelista solo dio una declaración cuando su madre quedó expuesta. Eliezer, te cuento lo que pasó ahí. Yo hice mi trabajo, que fue investigar y documentar de que efectivamente la ministra de Seguridad Social del régimen cubano tenía un hijo aquí. En ese momento nada más sabía que tenía un hijo. Después fue que me enteré que tenía otro y fue porque su hijo me llamó y me lo dijo. Sí, me dijo que eran dos, que no era uno. Y entonces, cuando yo hago el reportaje, yo le escribo
no contesta y luego me contesta, porque evidentemente lo que hacemos los periodistas es, yo expongo la realidad, expongo lo que está pasando, pero yo te tengo que dar también la oportunidad a ti de dar tu punto de vista. Y fue exactamente lo que hice. Le di su oportunidad de dar su punto de vista. Él no contestó en primer momento y en un segundo momento sí, él se pone en contacto conmigo y me envía esta declaración que yo les compartí, que es su declaración formal sobre el tema. Entonces, ese es todo el panorama. Ese hijo está esperando residencia, entró por parol humanitario, tal y como yo les conté. Un ejemplo más de lo mucho que hemos dicho aquí de cómo el parol humanitario fue más que abusado. Lo que era para gente común y corriente terminó siendo, en muchos casos, para represores o casos como este, el hijo de un ministro. Impresionante, pero bueno, en fin, esa es la realidad, ahí está. Recibir ayuda del gobierno, como los cupones de alimentos o el seguro médico, ¿influye o tiene algún impacto negativo al aplicar la residencia y a la ciudadanía, abogado? Bueno, esto lo hemos dicho muchas veces. Si estás aplicando a través de la ley de ajuste, el haber recibido asistencia pública no es, eh, o sea, no te va a afectar porque tú en realidad eras elegible si tenías un parol, eras elegible bajo un programa que no es necesariamente asistencia pública. Sin embargo, si no es a través de la ley de ajuste, si es, porque no, o sea, si recibiste asistencia pública, lo cual es un poco raro, porque por ejemplo, si te pidió un familiar y no eres elegible para recibir asistencia pública, hay ciertas categorías en inmigración que no te hacen inelegible para recibir asistencia, ningún tipo de asistencia. Ahora, eh, por ejemplo, Medicaid para los niños siempre, casi siempre son elegibles para Medicaid. Si tú recibiste algún beneficio público, eso puede ser un problema a la hora de aplicar la residencia y puede ser un problema a la hora de aplicar la ciudadanía. Sobre todo si no eras elegible o sea, o mentiste o cometiste, o sea, fraude o algo así. Pero, de nuevo, si eres cubano y recibiste lo que se llama, en realidad no es ni siquiera una asistencia pública, se llama RAP, es asistencia a los refugiados. Si eso fue lo que recibiste, eso no es un impedimento ni para la residencia ni para la ciudadanía. Por otro lado, si fue otro tipo de asistencia, bueno, puede que sea un problema. Lali, el hijo de la ministra que trabajó en Datis, así es que no pueden darle la green card. Hablemos de esto, abogado. Efectivamente, el hijo de la ministra, y yo se los puse en el reportaje que hice, trabajó en Datis. Datis es una empresa militar cubana, una empresa controlada por el Ministerio del Interior. Una vez que yo saco el reportaje, que publico todo esto, él borra su LinkedIn, que era donde decía que trabajaba en Datis. Ya yo tenía, por supuesto, la captura de pantalla, ya había hecho el trabajo completo. Yo tenía todo listo, pero ya conozco cómo funciona. Cuando los denuncias, ellos borran todo, desaparecen todo. Entonces siempre hay que tener el backup para que no pase. Pero sí, efectivamente, trabajaba en una empresa militar, aunque no tenemos evidencia de que haya sido militar, pero trabajaba en una empresa militar. ¿Esto lo puede hacer inelegible para la residencia? Absolutamente, volvemos a lo mismo. Esto lo hace inadmisible a los Estados Unidos, por lo tanto es inelegible a la residencia. Fue admitido con el paro humanitario, si no entendí mal, y obviamente, tal y como tú decías, el paro humanitario no había un filtro, la gente entraba, tú sabes, de una forma tan sin ninguna investigación, que esta gente que eran inadmisibles a los Estados Unidos, que si hubieran tenido que ir a una entrevista a una embajada, nunca le hubieran dado una visa, pues vinieron y entraron. Ahora, a la hora de aplicar a su residencia, si son honestos, dicen la verdad, o si de alguna manera el entrevistador se entera de que estas personas trabajaban en estas empresas, pues obviamente no son admisibles a los Estados Unidos, no son elegibles para la residencia. Dos comentarios al respecto de lo que ha dicho el abogado Jesús Novo. Eh, en primer lugar, el gobierno anterior, el gobierno de Biden, decía una y otra vez, y le mandábamos estos casos de represores y decían una y otra vez, nosotros tenemos fuertes filtros de seguridad. Es evidente de que no hay ningún fuerte filtro de seguridad, pues aquí hemos documentado todo lo que entró por ese programa. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que todos los que entraron por el paro humanitario son malos? No. ¿Que todos los que entraron por CBP son malos? No, hay muchísima gente buena. Creo yo que la mayoría son gente buena, trabajadora y honrada. Pero de que hay un montón de gente que no debió haber entrado a este país, es evidente, ahí está. Pero, y lo otro, esto, dice el abogado Novo, nunca hubieran recibido una visa en una embajada.
lo pongo en duda, mi querido Novo, porque Manuel Menéndez Castellano, que yo estuve ahí en el aeropuerto cuando llegó, fue a la entrevista en la embajada en Cuba, me había mentido en todos sus papeles. La cónsul o el cónsul, no sé si era hombre o mujer, que lo atendió, le dijo, pero usted era el secretario del Partido Comunista, y esto y esto. Y el hombre dijo, sí, visa, adjudicado. Claro, obviamente se la dieron, pero no era elegible, o sea, no era elegible. Se la dieron mal y eso va a tener influencia, ¿no? Créeme que eso va a tener un problema o a la hora de hacer su ciudadanía o a la hora de hacer su residencia. En algún momento va a tener un problema porque él no era admisible a los Estados Unidos. Por cierto, tengo un caso que quiero comentarlo, un caso interesante sobre alguien que entró por CBP-1, nunca hizo asilo, le dieron su residencia, aplicó a través de la ley de ajuste, le dieron su residencia y fue para Cuba por una necesidad. No fue para Cuba, no fue para Varadero, ni para Cayo Coco, ni nada de eso. Cuando regresó de Cuba, le quitaron su residencia y no lo han puesto en proceso de deportación, pero o sea, eso viene, le van a servir un NTA y le van a poner en proceso de remoción. Así que esto que lo habíamos dicho tantas veces, o sea, que la gente que entró por CBP-1, la idea era que eran unos refugiados que venían, que eran personas que venían perseguidas. Aquí tenemos, por lo menos tenemos un caso, este caso, obviamente no voy a mencionar los nombres ni nada, pero esto es un caso en que la persona, en efecto, tuvo este problema. Entrando, regresando de Cuba, la detuvieron, le quitaron su residencia y posiblemente ahora va a estar en proceso de deportación. Quizás no, a lo mejor se compadecen de ella y no la vayan a poner, pero definitivamente el NTA se lo van a hacer, se lo dieron, y si lo someten a la corte o no, ya es otra historia, pero definitivamente ha tenido problemas. Marta Elena Rodríguez, todos han mentido desde siempre, Del Pino, todos los guardaespaldas de Fidel que están aquí, les reían la gracia a la dictadura, están caminando por las calles de Miami. Te voy a decir algo que es clave en toda esta historia. Ese es el mensaje que repiten una y otra vez la gente para decir, no hagan nada, no hablen de los represores, déjenlos tranquilos, no se metan en eso. Y no, estás completamente equivocado. Del Pino y todos los demás, incluyendo los guardaespaldas de Fidel Castro, que han estado aquí, es verdad, y que hicieron libros y demás. ¿Cuál es la diferencia con estos represores? Este que tú ves aquí, este hombre que tú ves aquí, nunca se arrepintió de lo que él era. Él metió presos a los muchachos del 11 de julio y después vino para acá como perro por su casa, entró, se quedó escondido, siguió creyendo en la dictadura cubana, siguió adulando a la dictadura cubana y la mayor prueba es que ya lo deportaron y está en Cuba con agentes de la seguridad del Estado. Entonces, esa es la gran diferencia entre Del Pino y todos los demás y estos personajes que hemos denunciado y que hemos hecho el trabajo de investigación. Estos personajes, ninguno ha rechazado públicamente la dictadura cubana, pero además de eso, todos estos que tú me mencionaste le dieron los elementos al gobierno de los Estados Unidos desde las posiciones militares de Cuba, desde absolutamente todo. Aquí tienen. Y separaron y denunciaron a la dictadura cubana. Este tipo de ratas, como este señor que está aquí, responsable por años de prisión de muchachos inocentes que lo único que hicieron fue pedir libertad, no hicieron eso. Ellos querían venir aquí a vivir de este país y estar escondiditos y calladitos. Esa es la inmensa diferencia. Entonces, no sigan por ese lado, que van mal. Ok, se comunicó usted. A ver, tengo por aquí. A ver. Se comunicó usted con una nota que evidentemente fue dada o escrita. A ver, te estoy diciendo que me escribió. ¿Te refieres al hijo de la ministra? Me escribió. Ok, seguimos. Muchas bendiciones a los dos. No han dicho nada de la frontera. No hay nada nuevo de la frontera. Es que ella no se puso de acuerdo con su presidente. Su discurso estuvo muy arrogante para estos tiempos. Díaz-Canel dijo la orden de combate está dada y dijo que los manifestantes eran borrachos. Al final de cuentas, esa señora es lo mismo que Díaz-Canel y que todos los demás. Ninguno sirve para nada. Todos deberían haber renunciado. Lo que pasa es que el descaro es grande. Ok, el que venga con un contrato de trabajo con persecución en su país, los presos políticos se lo merecen, no un pan con bistec. Ok, el tema del pan con bistec.
Soy cubano, soy IP1, no hice asilo, ya apliqué a mi residencia y corte cerrada desde diciembre del 24. Si me detienen, ¿qué riesgo corro de deportación y qué pasaría con mi aplicación de residencia? No, lo que hemos dicho aquí siempre, o sea, si no tienes un asilo, eh, no tienes una protección. El haber aplicado a tu residencia no es una protección como tal. O sea, posiblemente si te detienen te van a poner un proceso de remoción, que no lo tienes ahora, en algún momento te lo hayan cerrado, te van a reiniciar ese proceso de remoción y vas a tener que posiblemente defenderlo en detención, lo cual no es nada agradable. Mi esposa, 2 hijas y yo tenemos corte tentativa desde que entramos por CBP1 en enero del 24, pero no aparece activa en el sistema. En el EOIR dice lo mismo. ¿Qué significa y qué puede pasar? Bueno, honestamente, si no, de nuevo, tienes que ver qué sistema es el que dice que no aparece, porque hay unos sistemas públicos que están muy atrasados. Los sistemas oficiales, y sobre todo si llamas al número de migración de OIR, ahí ese es el que es válido, ese es el que es de verdad válido. Si te dice que no apareces en corte, que no tiene fecha de corte, pues no tiene fecha de corte. Sin embargo, mi consejo es que hasta el día anterior de que te dice en la NTA que tenía fecha, sigas llamando hasta ver si es que ha cambiado, porque puede que ahora no aparezca, pero que mañana ya sí lo tengas. Así que tienes que tener mucho cuidado, porque si no vas a tener una orden de deportación en ausencia. Daniel, una pregunta. Yo soy Mario, pero Daniel es mi amigo y le mando un abrazo grande. Después de estos cambios de precios, ¿se puede aplicar el permiso de trabajo a la residencia por bajos recursos? Sí, siempre se puede aplicar, siempre que tenga bajos recursos, puedes aplicar. Por supuesto, aplicar bajos recursos es complicado, ¿no? Porque también tuvimos un caso de alguien que aplicó por bajos recursos, después se fue 3 meses a Dubái y obviamente le cuestionaron eso. O sea, se salvó que no se la negaron, pero lo cuestionaron fuertemente el hecho de que como si tú aplicaste porque no tenías recursos para pagar la residencia, te fuiste 3 meses a Dubái. Pero sí, ¿no? El hecho que obviamente todo el que no tenga los fondos para aplicar puede aplicar por bajos recursos y lo puede aprobar. Pues tiene la cara muy dura. No puede ser de otra manera que tú te vayas 3 meses para Dubái y estés aplicando a la residencia por bajos recursos. Increíble. Después se quejan, después dicen, no, porque qué malos son los oficiales de inmigración. Hombre, CBP, residencia puesta, permiso de trabajo biométrico puesto, ¿cuánto puede demorar el permiso de trabajo nuevo? ¿Y qué se le dice al juez en la primera corte? Bueno, al juez en la primera corte tienes que, usualmente el juez te va a preguntar si quieres más tiempo. Si te da esa opción, obviamente pide más tiempo si es que no llevas abogado. De lo contrario, hay muchos jueces que de todos modos te van a obligar a que contestes las acusaciones en el NTA y que pidas un beneficio. En las personas que entraron por CBP, el único beneficio que tienen es un asilo. Si esa corte fue después de un año, posiblemente te digan que no vas a ser elegible, vas a tener que pedir un withholding o un CAT, alguna cosa así. Tienes que pedir algún beneficio, si no te dan una orden de deportación, porque si no tienes beneficio, básicamente lo que corresponde es una orden de deportación. Abogado, muchos como Willie Allen argumentan que creen que el I-220A se va a convertir en parol. ¿Eso aplica para todos los I-220A o sería solo para los cubanos? O sea, NICAS y eso con I-220A sería lo mismo. En realidad, la I-220A parol solamente es relevante con los cubanos, o sea, los nicaragüenses, a no ser que tengan una petición, por ejemplo, de una esposa residente o una cosa así, o una esposa ciudadana, para evitar tener que salir del país, pues sí le sería relevante. Pero de lo contrario, no es relevante. Ahora, yo me imagino que si la I-220A se convierte en parol, lo cual Willie Allen y muchos como él, pues creemos que en algún momento se le va a dar esa solución, sí, definitivamente va a ser para todo el mundo. No creo que va a ser solamente una cosa exclusiva para los cubanos. Porque el argumento es el mismo. El argumento es que si te detuvieron sin una orden de arresto y te tuvieron, te procesaron, tiene que haber sido bajo 235, tienen que haberte dado un parol o deportarte una de dos. Si te dieron una I-220A, eso era un error porque en realidad eso no era lo que te correspondía. Creemos que eso es lo que va a pasar, pero de nuevo, y si pasa es para todos, no solamente para los cubanos. Dice Reinaldo, lo mandaron a Suazilandia. Es que tú estudiaste, Reinaldo, en la misma época que yo, Suazilandia. Ya no se llama así, ahora se llama, mira, te voy a decir, se llama Reino de Eswatini, Eswatini, imagínate tú. Yo, yo estudié ya hace muchos años, ya estoy viejo ya. En mi época era así, Suazilandia, en el fin del mundo. Pero sí, por allá anda ese señor y bueno, y otros más. Veremos qué pasa. Vamos a ver, me enviaron bajo C09, permiso de trabajo, soy cubana, tengo la segunda corte y aplicar huellas, entré con parol por 60 días, estoy en remoción sin asilo y moción denegada. Ok, o sea, tiene una pregunta, no sé.
Nada, si tienes tu segunda corte, aplicaste tus huellas con parol, tienes 60 días, cubana, tienes una aplicación de residente, me imagino una aplicación de residencia puesta, o sea, la moción que te negaron fue la moción, me imagino, para cerrar la corte. Bueno, nada, para adelante, va a tu corte, ve a tu corte, espera que te llegue tu residencia, cuando te llegue tu residencia, pues entonces ya sí tiene que cerrar. Perfecto. Se nos acabó el tiempo. Gracias a todos, ¿verdad? Por la sintonía. No se olviden suscribirse, compartir este video con amigos y familiares y con mucho gusto seguiremos aquí informando. Gracias, abogado. Ok, Mario, nos vemos, cuídate.